Eso, ¿está bien? Ahora sí, empezamos con la resolución de este problema. Me piden calcular, profesor, f de menos 1, f de menos 10 y f de 5. ¿Está bien? Me piden calcular cada uno de ellos. Pero f de x está definido según mi dominio, o sea, ¿dónde pertenece x? ¿Está bien? Por ejemplo, para f de menos 1, si yo quiero f de menos 1, ¿esto dónde lo voy a definir, profesor? El menos 1 se encuentra entre menos 9 y 4. ¿Qué quiere decir? Que voy a usar esta expresión. ¿Está bien? Entonces acá, f de x, ¿cómo va a estar definido? Como menos x. F de menos 1, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos 1. ¿Y esto cuánto me queda, profesor? Simplemente 1. Ahora, pasamos al siguiente. F de menos 10. F de menos 10, para f de menos 10, ¿qué expresión voy a usar? Voy a usar la siguiente, x más 3. ¿Está bien? X más 3, porque menos 10 se encuentra entre menos infinito y menos 9. Entonces, el f de x que yo voy a usar, ¿cuál sería, profesor? X más 3. Entonces, acá tengo f de menos 10, ¿a qué es igual? Menos 10 más 3. ¿Cuánto sería eso, profesor? Menos 7. Seguimos, profesor. Ahora me piden f de 5. ¿Está bien? F de 5. Y para f de 5, ¿qué expresión voy a usar? Voy a usar la última. X al cuadrado menos 20, porque 5 se encuentra entre 4 y más infinito. Entonces acá, f de 5, ¿a qué es igual? Sería 5 al cuadrado menos 20. ¿Y cuánto me sale eso, profesor? Simplemente 5. Ya tengo cada expresión, simplemente lo reemplazo y lo sumo. ¿Qué me piden acá? F de menos 1, 1. Más f de menos 10, menos 7. ¿Está bien? Más f de 5, 5. Nada más. ¿Cuánto me quedaría todo esto, profesor? Menos 1. Así de sencilla. Esa sería la clave final. ¿Está bien?